Bien, terminó la reunión aquí en el Consejo con la doctora Julia Costa, con la secretaria de Medio Ambiente Jimena del Cerro. Muy buen día, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, Estela. Doctora, el tema de la reunión. Mira, nosotros con la ingeniera nos reunimos hace unas semanas para modificar una ordenanza del año 21 donde se delimitaban las conductas que pueden producir daño ambiental, o sea, reformando la ordenanza de daño ambiental. Esas conductas tenían un tema de redacción, más que nada, no más que eso, y aprovechamos y bueno, con los conocimientos de ella, que es la idónea en la materia, armamos una nueva ordenanza agregando todas las conductas que nos parecen pasibles de ser reprochables, ¿no? Así que le pedimos una reunión a los concejales para explicarles de qué se trataba esto. No es ninguna innovación, sino que es un agregado a lo que ya existía. Y bueno, hablamos de los temas ambientales, obviamente más ella que es la que sabe, y yo solo de la cuestión técnica de cómo se aplicaría, y se lo dejamos para que lo charlen en comisión y lo presentaremos formalmente la semana próxima. Una especie de colaboración para con el trabajo de los concejales. Sí, en realidad como son cuestiones demasiado técnicas, lo mejor siempre es que la haga la gente que los va a aplicar. Entonces, la secretaría de ella, que es la que debe constatar, y yo soy la que debo juzgar, o sea, nos ponemos de acuerdo para que justamente esté todo lo más claro posible. La persona tiene que, la empresa, la persona, en el caso de que se le reproche una conducta, tiene que tener muy claro cuál es la que se le está reprochando. Entonces, cuando hay un defectito de la redacción o algo, preferimos que sea lo más claro posible. Y bueno, ingeniera, ¿cuáles son algunas de estas modificaciones que se intentan lograr? Puntualmente están basadas más que nada de conductas que tienen que ver con la parte industrial o empresarial, mejor dicho, de procesos de manufactura, que en realidad nos basamos y nos respaldamos en la normativa nacional y provincial que ya existe, más allá de las ordenanzas nuestras, como decía Julia, del daño ambiental. Al ser tan complejo para nosotros hoy, con la estructura que tenemos y demás, el determinar que hubo un daño ambiental, es mucho más simple poder verificarlo, no un daño ambiental, sino una conducta, decir, esto va en contra de la ley, esto no cumple con la ley. Entonces se hace la inspección, se genera un acta, el acta se eleva al juzgado de falta y el juzgado de falta, en base a esta ordenanza, que esperemos que se apruebe, que calculamos que sí, porque tuvimos un visto bueno, se aplicará la multa que corresponda, que tiene que ver con gestionar adecuadamente los residuos. Hablamos de residuos industriales, peligrosos, no peligrosos. Si se vuelcan efluentes industriales, tener el permiso de vuelco correspondiente a donde se vuelca ese efluente, no prender fuego los residuos, o sea, todo lo que ya por ley está prohibido, poder hacerlo más aplicable para nosotros y más simple hasta para el inspector, que pueda ir, detectar tal cosa y que a través de un acta de inspección, automáticamente, si la empresa está violando algún punto, bueno, se haga responsable primero económicamente, ¿no? Sí, me imagino que en lo económico no debe ser muy fácil determinar la categoría de multa, ¿no? Digamos, el valor. No, las multas están establecidas en una ordenanza donde las de daño ambiental y las que son de edificación, que también tienen un cierto impacto en lo que es la planificación urbana y el medio ambiente, no tienen pagos voluntarios. Entonces ya de por sí tienen un mínimo alto y de ahí se estima en base, obviamente, a lo que se haya constatado. O sea, va a haber diferentes categorías y para eso casi siempre las actas vienen con un informe donde ya se determina. Se habla a veces de no hacer directamente un pago, sino resarcir de alguna manera a la sociedad el daño que se ha hecho. No, mira, yo creo que en ese sentido hay que determinar el daño para hablar de resarcimiento. La multa tiene que ver con una sanción, no tiene que ver con un resarcimiento, la pena es meramente sancionatoria y esto es contravencional. Si uno quiere hablar de un daño, tiene que afinar un poquito más y hablar de la reparación del daño causado. Hay otras cuestiones que verificar. Entonces el procedimiento sería mucho más largo y obviamente también casi siempre en los casos de reparación del daño causado parte de la propuesta del imputado, ¿no? Yo en 10 años no he tenido ninguna propuesta, así que... No iría, digamos, justamente ahora. Es muy difícil reparar el daño y sobre todo
cuantificarlo y sobre todo ver la potencialidad de ese daño, porque si no hay un daño totalmente calculado, nos pasa mucho en el tránsito cuando se hablaba de la probation se da en casos muy pocos. ¿Cómo cuantificas el daño? Porque el daño en el tránsito es potencial. Si no ocurrió un accidente es potencial, lo que podría haber pasado. ¿Y cómo se determina un daño futuro? Entonces, vara no es la misma. No, es complejo. Es complejo. Obviamente que cada vez que se aplica una sanción se estudia, se pormenoriza. Sí. Y también se evalúa la reincidencia, la conducta del imputado, si se presentó, si tuvo voluntad. Son las cuestiones que se evalúan en cualquier procedimiento de falta. Y a nivel medioambiental no digo que sea más complejo, pero es muy complejo. Primero porque para determinar si hay daño ambiental, uno tiene que saber en qué condiciones estaba, en este caso, ese predio antes de esa actividad, lo cual se determina con una línea de base ambiental. Y hay que determinar un pasivo ambiental y se hacen estudios y análisis y hay que ver qué se busca y hay que constatar con escribano y hay que hacer contramuestra. Son procesos. Son largos, son costosos, requieren de todo un equipo técnico que justamente le planteábamos a los concejales. Yo espero que en algún momento lo podamos hacer también, pero hoy está en pañales eso, entonces necesitamos una herramienta que sea más práctica, de fácil aplicación y creemos que esta ordenanza lo va a hacer.